Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir. Hoy la tarde estaba también concurrida de actos. Y bueno, también que no se haya llenado el centro cívico explica muy bien cuál es la verdadera preocupación de la sociedad en líneas generales, ¿no? Los gobiernos y las empresas, pues claro, aplaudiendo con las orejas. No hay movilización, pues es lo que quieren las empresas. Pese a todo, aquí estamos, ¿no? Como martillo pilón y haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Que es tratar de divulgar, tratar de pelear, que no se apague la llama, ¿no? Y para hablar de cambio climático, bueno, y de lo que suponen las cumbres del clima, si sirven para algo o si no, hemos invitado a José Luis Martínez y ha venido acompañado también de Maribel. Son militantes históricos del movimiento ecologista y social en Zaragoza. Para mí es un auténtico placer traer a estos amigos a Tudela y bueno, fueron pues miembros de la marcha a Glasgow, que se celebró con motivo de la cumbre 26 del clima en Glasgow. Una marcha reivindicativa precisamente para llamar la atención sobre lo que no están haciendo las empresas multinacionales y los gobiernos. Y bueno, pues como nos gusta ser positivos, porque si no, no estaríamos aquí, siempre hay una lectura interesante que hacer de todos estos eventos, por muy infructuosos que sean, ¿no? Y es que debemos continuar. Si nuestra lucha y además sin aprender además de otros países, de otras realidades, como en este caso el Reino Unido, pues sería difícil, ¿no? Entonces, bueno, os dejo con José Luis. Él hará la exposición y después tendremos un pequeño turno pues para vuestra participación. Espero que os guste y nada, venga, gracias. Me quito la mascarilla. Para hablar sí. Muy bien. Buenas tardes. Y yo personalmente, supongo que Maribel también, encantado de estar aquí en Tudela, de que nos hayáis invitado a venir aquí para charlar un rato con vosotras y con vosotros. Hay una cuestión que sí que queríamos aclarar, tanto Maribel como yo, como decía Eduardo, pues somos ya activistas con una cierta experiencia. Pero nosotros no somos personas ilustres dentro del movimiento ecologista. Yo siempre he dicho que el animal con el que siempre he tenido la afinidad más directa es con el burro o pollinico, que es constante, igual no tiene grandes luces, pero siempre va por el camino tirando, ¿no? Y veníamos a contaros entonces pues, el contexto de una experiencia que hemos tenido, que ha sido la marcha a la cumbre del clima que se desarrolló en la ciudad de Glasgow en el mes de noviembre. Lo primero de todo, queríamos comentaros un poco cuál ha sido el contexto en el que hemos visto que se desarrollaba la cumbre de Glasgow. Como sabéis, estos eventos, las cumbres, tienen teóricamente una función de acercar posturas y abrir vías de comunicación entre los gobiernos de los distintos países para cumplimentar medidas y acuerdos que vayan encaminados a frenar el cambio climático. La realidad en la que nos encontramos es que desde 2016, en que se firman los acuerdos de París y en los que teóricamente hay un concierto internacional de países para abordar el tema de la crisis climática, la sintonía que han mantenido los gobiernos desde entonces sobre unos acuerdos que eran acuerdos importantes ha sido el hay que.
hay que hacer, hay que, como dice en algunas ocasiones Greta Thunberg en declaraciones públicas, bla, 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 bla. Esta es la realidad con la que nos encontramos. Se habla de lo que hay que hacer, pero no se aplican medidas. No se aplican medidas contundentes en algunos casos y en algunos otros casos no se aplican ningún tipo de medida. Esto además viene a complicarse lo que es ya de por sí una situación compleja y con unas derivadas en cuanto a las repercusiones que tiene sobre el planeta, sobre la biodiversidad, sobre el propio género humano, sobre la economía, sobre todos los aspectos que conforman la vida en la Tierra, ¿no? Tiene unas repercusiones enormes, pero no se abordan las medidas suficientes para poner en marcha ya lo que es de una manera enérgica la transición hacia otro tipo de energía que permita afrontar esa crisis que hay en ciernes, ¿no? Esto se complica, como decía, además con una cuestión, con lo que es la pugna entre los imperios, entre las grandes potencias, primero por mantener la supremacía tanto a nivel hegemónico como a nivel militar, por preservar sus mercados, por preservar además una serie de privilegios evidentes, ¿no? Todo esto se mezcla entonces a la hora del desarrollo de las cumbres. Hemos visto, por ejemplo, como la cumbre del clima del 2021, la cumbre de Glasgow, queda completamente marcada su agenda por unas reuniones previas entre el presidente chino y el presidente de Estados Unidos, en las que ya establecen un poco los parámetros en los que se van a mover las conversaciones que se van a desarrollar en esa cumbre, ¿no? Esto hace que, aparte de lo que es, digamos, poco el escenario de las cumbres con numerosas citas, talleres, intervenciones de personajes, etcétera, etcétera, al final el grueso de lo que tiene que ser el conjunto de la negociación viene ya predeterminado por lo que son conversaciones anteriores entre los grandes, ¿no? Entre los poderosos. Inmersos además en un problema muy importante, que es la lucha por la hegemonía mundial, ¿no? No es necesario remitirse muy atrás. Ahora mismo los acontecimientos que están sucediendo en Ucrania, en los que además el relato que se está moviendo desde los medios al servicio de cada uno de los intereses imperiales, pues van continuamente enfocando a que el enemigo es el que está enfrente, cuando en opinión por lo menos en mi opinión personal, los enemigos son ambos, ¿no? Y entonces la energía, el problema de la energía, el problema del cambio climático se convierte también en un arma de guerra, ¿no? Este es el contexto en el que se produce la cumbre, y los resultados propios de la cumbre vienen marcados por eso, ¿no? Aparte de todas esas reuniones, talleres, conferencias, etcétera, etcétera, los resultados son muy magros. Los acuerdos siguen apareciendo como los acuerdos de París, el cumplimiento de los acuerdos de París, como un elemento indicativo. Si todo el mundo reconoce, esto es un avance importante, que el salto el incremento de temperaturas en el planeta por encima de 1,5 grados conduce a una catástrofe sin vuelta de hoja, ¿no? Esto es una realidad. Pero, sin embargo, cuando ya hay que bajar al terreno de la aplicación de medidas, continuamente se dilatan. Se dilata lo que son los compromisos que han adquirido los países para garantizar la transición energética en aquellos países que no tienen las condiciones económicas y tecnológicas para poderlo realizar, y los 175.000 millones que se había pactado están ahí bloqueados y no llegan a los países que tienen que poner en marcha esa transición, ¿no?
No llega tampoco, no hay acuerdo, o sea, medidas efectivas en cuanto a la limitación ya y la progresiva desaparición de los combustibles fósiles. De manera desesperante reciben la noticia antes de la propia celebración de la cumbre del clima que comienza el 1 de noviembre del año pasado, de que China ya ha dicho que sí, que se entiende, que hay que hacer la transición, que hay que ir abandonando el carbón, pero que ellos hasta 2060 lo van a seguir utilizando. Se plantea además que la doble contabilidad que están realizando las grandes potencias industriales con el tema de las emisiones de carbono, que eso pues que se va a pasar por encima y que entonces, aunque las cifras reales, tal como vienen denunciándolo y vienen certificando los paneles científicos de Naciones Unidas sobre el tema del cambio climático, permanecen porque aquí nadie quiere, en el juego de la gallina que se dice, nadie quiere bajarse del coche antes que el contrario. Esto es, ya lo sabéis, ese juego que realizan algunos adolescentes un poco destalentados, ¿no?, que mueven dos coches hacia un abismo y pierde el que primero frena el coche y se baja del coche, ¿no? Pues entonces aquí nadie quiere ser el primero que se baja del coche, todo el mundo está mirando de reojo y entonces la ejecución de las medidas todas vienen condicionadas por el tú primero, ¿no? Hasta el punto de que eso puede llevar a una situación en la que si nadie quiere ser el primero, nadie quiere aplicarse las medidas, pues nos podemos encontrar con que de ser una jugada de mus se convierta, pues como decimos, en una catástrofe. Este es un poco el panorama en el que nos encontramos y en el que empieza a conducir además por dos aspectos que son importantes. Por el tema de todo lo que conlleva el tema de la energía. Recordemos, por ejemplo, en ese sentido, las últimas declaraciones de la Unión Europea, de la Comisión Europea, que dice: mantengamos todavía la energía nuclear como verde, así le hacemos el favor a Francia, y mantengamos el gas también como verde, así igual empezamos a construir ya ese gasoducto que está demandando Alemania para la llegada desde el norte de África. Entonces, ni siquiera en ese sentido la propia Unión Europea está asumiendo las responsabilidades que le corresponden a la hora de afrontar el cambio climático. Pero en el caso ya de lo que son las dos superpotencias y de manera diferida con el caso de Rusia, estoy hablando de China, la pugna China-Estados Unidos, ese enfrentamiento, esa pugna por la hegemonía, por los mercados, por las áreas de influencia y tal, retrasa continuamente las medidas y acelera la crisis climática. Este es el contexto en el que nos hemos encontrado nosotros. Pero esto también tiene otra cara. Esto tiene también otro rostro, en nuestra opinión. El rostro que tiene es, ahora mismo estábamos comentándolo con Eduardo, hablando del problema de las renovables en Aragón y de toda la cascada de proyectos que se han producido allá de una manera absolutamente desarticulada. En los sitios donde ha habido movilización, los proyectos de fuerte impacto sobre el paisaje, sobre el turismo, sobre la agricultura, se han congelado de momento. ¿A qué volvemos otra vez? Volvemos a lo que sí que es cierto, es que si no hay ningún tipo de contestación, si no existe respuesta dentro de la propia sociedad civil, la ya de por sí aguda situación de enfrentamiento que se vive entre las superpotencias, todavía se agudiza más si están con las manos libres. Esto es una realidad con la que nos hemos encontrado y que ha sido uno de los elementos que ha motivado el tomar una decisión como activistas por nuestra parte. También otra de las cuestiones con las que nos hemos encontrado es que el COVID, en un determinado momento la pandemia, ha generado una serie de consecuencias, de secuelas sobre lo que es la sociedad civil, que yo creo que son bastante tangibles, ¿no? Que
se pueden apreciar con facilidad, ¿no? Y una de ellas ha sido la desmovilización social, ¿no? Entonces, cuando sabemos que por fin se confirma la celebración de la Cumbre del Clima en el 2021, el año pasado, un grupo de gente, fundamentalmente del área de Aragón, nos ponemos a comentar que entendemos que sería importante desde el movimiento ecologista aquí en nuestro país, en el Estado español, proyectar una propuesta, una acción pacífica, evidentemente, pero relativamente contundente, primero, para manifestar e intentar dar la máxima publicidad de que los acuerdos de París no se están cumpliendo y que las responsabilidades de gobiernos y corporaciones no se están retratando sobre los acuerdos que se habían establecido. Eso, uno. Y segundo, para intentar también ayudar, colaborar con el movimiento por el clima británico en la movilización de cara a la celebración de la Cumbre del Clima. Evidentemente, las cumbres están en este momento absolutamente desgastadas como elemento de esperanza para la transformación rápida de la economía y de la transición energética de cara a afrontar el cambio climático. Esa es la realidad. Pero también hay otra realidad. Las cumbres hasta ahora han permitido convertirlas en un gran escenario de la contestación y de la demanda del movimiento social, de la acción ciudadana, para exigir que los políticos y las corporaciones tomen medidas. Entonces se nos ocurrió y dijimos, bueno, pues hay una posibilidad, que es, vamos a intentar recorrer todo el Reino Unido. La cumbre se va a celebrar en el norte, en Glasgow. Vamos a arrancar desde un puerto del sur y vamos a ir andando toda Inglaterra para plantear, denunciar el compromiso del incumplimiento y para trabajar con nuestras compañeras y compañeros británicos en mover todo lo que podamos la acción ciudadana de cara a la cumbre. Y entonces hemos traído un pequeño testimonio aquí de qué es lo que estuvimos haciendo durante 30 días en Reino Unido. Si quieres le damos... Espera que te... Creo que estará... Sí. Yo creo que será así. Perfecto. Así está. Así. Pues voy a darle al play y luego... Yo creo que más o menos se ve bien así. At Glasgow, or you can check out the website. Thank you for supporting us. Okay.
in Zaragoza. We're on our way to Glasgow for the COP26. We want to draw as much attention as we can. March at Glasgow, a team of intrepid There is no panic B. Está asociado directamente al aumento de la temperatura global. Se dicen pronto 1000 kilómetros, ¿cómo estás? Spain to be here. Left Spain, we got the ferry from Spain, from Bilbao. Pero aquí estáis en vuestro... Quite a lot of people they need to arrest. Stronger by the hour. Your fight is the fight of all the world. We are together. De todos los gobiernos. Must be a very powerful feeling to have finally come. How many days was your journey in total? It feels excellent. The journey was 30 days in total. So we set off on the 7th of Bueno, pues, por cierto, ¿se me escucha bien así? Sí, pero yo creo que es mejor el micrófono para la grabación. Yo estoy más cómodo vociferando. No, para la grabación no, ¿eh? No, vale. ¿Está bien así? Sí, bien, sí. Ah, pues estupendo. Te lo cedo que yo tengo voz de barítono. Bueno, ahora vamos a contar un poquito desde anécdotas
Vete aquí que no me dejes solo, Eduardo, que tengo miedo escénico. Alguna anécdota y sobre todo algunos elementos importantes que nosotros entendemos importantes que hemos captado allá en Reino Unido, ¿no? Una de las anécdotas que supongo nos habrá pasado desapercibida es el paseo de una bandera de la España monárquica junto a la marcha. Esto fue una idea de un activista británico que apareció a los pocos días de comenzar la marcha, montado en una bicicleta y que iba con esa bandera, considerando que era un gran honor que estaba haciendo a... Nosotros, a los días, porque somos muy respetuosos, al final le dijimos, Phil, es que nosotros somos bastante republicanos, entonces, oh, sorry. Y ya desapareció la bandera, que a mí personalmente tampoco me dramatizo, pero había algunas personas que pues se sentían como más sensibles con el asunto, ¿no? Esto es una broma. Otra de las cosas graciosas con las banderas es que aparecen ahí dos banderas de Ecologistas en Acción, dos banderines, uno que es digamos de Ecologistas Confederal y otro de Ecologistas Marchat del País Vasco. Al final, como se perdió una de las banderas, porque aquello era un torbellino, un carrusel cada día en una casa, recorriendo más de 1000 kilómetros, pues se perdió una de las banderas y la otra bandera que se quedó pues era la bandera que estaba en euskera, con lo cual aunque ninguno hablábamos euskera, pues con esa es con la que íbamos funcionando, ¿no? Estas son las cosas que tiene la improvisación de una caravana de gitanos paseando, como os digo, pues durante 30 días por Reino Unido. ¿Cuáles son las cuestiones que nosotros pudimos apreciar en nuestra marcha por el Reino Unido? Lo primero de todo, comprobar los efectos de las políticas neoliberales históricas, cómo repercuten en la economía, en las brechas sociales del país y en el medio ambiente y en el clima, ¿no? Cómo el thatcherismo ha dejado una huella en Reino Unido difícil de recomponer, aunque, en mi opinión, aunque sea difícil, de cualquier manera, ese modelo que creó el neoliberalismo más salvaje, el capitalismo de casino allá, está condenado a transformarse por pura incapacidad de sostenerse, ¿no? Y esto, la ventaja que tenemos es que no lo pudimos analizar a través de sesudos estudios, sino a través de millones de pasos, ¿no? Viendo, por ejemplo, cómo localidades de las dimensiones de Cascante, sus rotondas a partir de las 4 de la tarde se quedaban colapsadas de vehículos. Y decías, pero ¿eso cómo es posible? O sea, colas de más de 1 hora de vehículos colapsando las rotondas de pequeñas localidades. ¿Por qué? Porque el thatcherismo ahí acabó, sobre todo en zonas ricas, además, como es el sur de la isla, acabó con los servicios públicos y acabó con el transporte y promovió de una manera contundente todo lo que es el uso indiscriminado del automóvil. Ahí vamos pasando nosotros por estas casitas británicas tan características y hay siempre o 2 vehículos o 3 vehículos. Nosotros ya sacamos la broma que decíamos, aquí en Reino Unido, cuando entra un británico a su casa, se quita los zapatos. Cuando sale de casa, se pone el coche. Porque era así, funcionaba así, dijimos. Pero, o sea, en la línea de desaparición es inexorable. Quiero decir, esto no tiene vuelta de hoja. No estamos hablando de 10 años, hablamos del futuro de la humanidad, que hay que calibrarlo en algo más. En la línea de desaparición de los combustibles fósiles, ¿cómo piensan ustedes mantener este flujo de tráfico vial sin servicios públicos? Esto es absolutamente absurdo. Es una de las creaciones del imaginario del capitalismo salvaje, en el sentido de decir, wow, qué potencia, qué poderío tenemos aquí, que nos movemos con el coche por descomprado
descontado hasta para comprar el pan. Esta es una de las cuestiones en las que vimos cómo falla uno de los modelos relevantes, muy influenciado también por el modelo norteamericano en el contexto europeo, por ejemplo, ¿no? Pero también en el contexto mundial. Otra de las cuestiones que nosotros pudimos comprobar de lo que son las secuelas del thatcherismo. Hay algunas que alguien podría conjeturar que fueran positivas. La extinción del carbón, derrotando y moliendo a los sindicatos británicos mineros, los más combativos, durante los primeros años del mandato de la Thatcher, de la Dama de Hierro, ¿no? Pero nosotros lo hemos visto en otro contexto, esas políticas neoliberales. En el contexto de un gran contingente de gente que están en este momento descontados del modelo, en los que tienen que optar entre calentarse o comer. Porque, claro, las condiciones climatológicas en Reino Unido no son como aquí. Y además, debido al parque tan anticuado de vivienda que existe en Reino Unido, sobre todo en los sectores más depauperados, con un costo energético por los problemas de aislamiento descomunal. El gasto que tiene Reino Unido en calefacciones es astronómico. Boris Johnson, como firme nieto de la Dama de Hierro, hizo en su entrada al gobierno una serie de promesas y de compromisos, más bien de promesas. Ya habéis visto el pelaje de este personaje en sus últimos episodios, ¿no?, hacia la sociedad británica. Y una de las cosas que dijo, a ver, multimillonarias inversiones para la reforma del parque de vivienda más anticuado y menos sostenible. Esto, que quería decir, entrar a rehabilitar centenares de miles de viviendas para intentar compensar el enorme gasto energético que supone la calefacción, quedó en un cajoncito guardado como una de sus múltiples promesas electorales, ¿no? Esto ha llevado incluso, es una cosa interesante, a la creación allá, al nacimiento de un movimiento, el movimiento Insolate, que denominan en inglés, que es aislamiento, quiere decir. Este movimiento harto, igual que en general los movimientos sociales y los movimientos por el clima en Reino Unido, hartos de oír promesas y de incumplimientos, dijo, oiga, no nos vamos a andar aquí con utopías. Nosotros le decimos, cumpla usted lo que ha dicho, y si no lo cumple, vamos a empezar a bloquear carreteras. Es discutible si el instrumento que se plantearon para intentar forzar la ejecución de ese compromiso político, es discutible si era el más apropiado o menos apropiado. Lo que es seguro es que no estaba exento de justicia, porque si usted se ha comprometido, usted lo tiene que hacer. Y también no estaba exento del hartazgo de toda esa secuela de ejecución política desde distintos gobiernos conservadores, ¿no? ¿Qué es lo que nos hemos encontrado nosotros? Estos son algunos de los aspectos que hemos podido valorar como más significativos de lo que es un movimiento insostenible. Quiero decir, un modelo insostenible, quiero decir. Un modelo que es imposible que ante la crisis, no solo climática, energética, se pueda mantener ad infinitum. Eso tiene que cambiar, o si no, el propio país, además, que tiene unas condiciones como país insular muy determinadas, no se va a poder sostener. Están hablando los científicos del panel de científicos de Naciones Unidas que para 2050 ya hay poblaciones de Reino Unido que van a tenerse que desalojar, además, por el incremento del nivel del mar. Quiero decir, el panorama con el que se encuentran es un panorama complicado, y eso yo creo que ha motivado también entonces la creación de un movimiento peculiar en Reino Unido, y es un movimiento de clase media ilustrada, no necesariamente de izquierdas, puede ser de izquierdas, pero no necesariamente de izquierdas,
con, digamos, un poco su proyección de futuro relativamente resuelto, pero que empiezan a pensar que, sin embargo, el futuro de sus hijos está absolutamente pendiente de un hilo, ¿no? Y entonces empiezan a movilizarse y a organizarse esta gente, ¿no? Esto, por ejemplo, nosotros lo hemos encontrado mucho en el sur. Como la cuadrilla de gente que íbamos en la marcha, pues éramos gente de extracción humilde y mucha gente, incluso gente ya muy bregada en el movimiento sindical, trabajadores, familias y así. En determinados momentos, el ser acogidos en una antigua mansión convertida en hotel y luego convertida de nuevo en mansión de un personaje, de un director de una empresa, ser acogidos como activistas por el clima, a la gente le resultaba extraordinariamente chocante. Decían, pero ¿dónde estamos aquí? Pues esta casa debe ser de la nobleza, ¿no? Aquí que nos han invitado a cenar. Y estos señores son activistas, unos señores bien trajeados y tal. Esos señores son activistas por el clima también. No corresponden al modelo que entenderíamos nosotros aquí, que nosotros sin ningún tipo de menoscabo nos autodenominamos también como perroflautas, ¿no? De perroflautas tenía poca pinta ese señor. Muy indicativo de lo que está surgiendo también en los países, que es incluso sectores acomodados, cómo están viendo la perspectiva del futuro con el tema de la crisis climática, ¿no? Pero ¿qué más hemos visto? Hemos conocido una organización allá con la que habíamos trabajado conjuntamente el proyecto desde Aragón, que se llama Extinction Rebellion. Extinction Rebellion es como una especie de franquicia, me gusta decir a mí, seguramente si lo escuchasen, ellos me dirían que es poco ortodoxo denominarlo así, absolutamente extendida en Reino Unido, que tiene nudos en todos los sitios. Nosotros conseguimos completar toda la logística de la marcha, logística que ya os podréis imaginar, 30 días andando por las carreteras británicas para comer, para dormir, etcétera, etcétera, a través de todos los grupos que están operando de Extinction Rebellion, fundamentalmente operando desde el centro y el este de la isla. También ahí estuvieron participando gente de Amigos de la Tierra o gente de Greenpeace, pero muy mayoritariamente Extinction Rebellion. Creo que os habréis percatado un poco en las imágenes, el reloj, ese aspa que es el símbolo de Extinction Rebellion, con el cual te dicen que el reloj no se para, que el reloj hacia la catástrofe está corriendo, ¿no? ¿Qué es lo que compone Extinction Rebellion? Que a nosotros nos pareció interesante. Hay los grupos tradicionales de activistas muy vinculados a ideas de izquierdas, para que nos enteramos. Aquí, por lo menos en lo que estamos en esta mesa, con los que más o menos nos identificamos, ¿no? Somos de ese pelaje. Luego, grupos de científicos, luego, grupos de artistas de renombre, también, que en un determinado momento hacen importantes donaciones para el funcionamiento del grupo. Grupos de activistas radicales, radicales no porque sean violentos, sino porque son gente, por ejemplo, que están cosechando sucesivas, muy al estilo norteamericano, sucesivas detenciones en acciones como son bloqueos por el tema de la crisis climática y tal. Estos en Londres, concretamente hace como 2 años, realizaron un gigantesco bloqueo con el que mantuvieron la ciudad durante 2 días cortada hacia el exterior, bloqueando todas las vías de entrada hacia la metrópolis. Con eso, con el costo humano que supone eso. Es un movimiento con mucha gente y con alguna gente muy comprometida. Vuelvo a decir que yo no analizo si eso está mejor, si está peor, si eso sirve para allá o sirve para aquí. Yo os describo cosas. Y con otro elemento que es interesante, que es el papel de las iglesias, muy distinto de lo que en general conocemos aquí. Yo bromeo con estas cosas porque le digo, hay una ventaja en Reino Unido, que es una cosa en la que sí que funciona el mercado, que es en las iglesias. Porque como hay iglesias, varias iglesias,
pues hay competencia entre las iglesias. Y entonces las iglesias procuran conectar con lo que son las inquietudes de la gente, en vez de situarse de una manera cómoda en sus espacios de confort, como pasa en muchos casos, entiendo que aquí, en este país, ¿no? Y entonces nos encontramos, por ejemplo, que en algunas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, nos abren los activistas las puertas de sus casas para poder dormir, para poder cenar, poder dormir y recomenzar la marcha al día siguiente. Pero en otras ocasiones son salones de las iglesias, fundamentalmente cuáqueros, y las iglesias reformistas unificadas, los que nos abren sus salones para poder pasar la noche, ¿no? Pero también incluso llega a producirse fenómenos que para nosotros resultan exóticos, ¿no? Que es, pues, por ejemplo, en Leeds, después de haber participado en una recepción con el alcalde de alcaldes de la zona, que es, digamos, el superalcalde que manda sobre 2,5 millones de habitantes, somos invitados por la comunidad Sikh para entrevistarnos con su representante social y religioso, para que nos entendamos, porque a veces se producen. Y él hace un discurso ante la marcha en el que explica, que dice una frase que es tremenda desde mi punto de vista. Dice: no es ya momento de meditación, es momento de acción. En un personaje que viene de una filosofía hinduista, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, para que nos entendamos, el hacer esa declaración quiere decir hasta qué punto hay sectores en Reino Unido que están siendo conscientes de la emergencia climática y de la envergadura que tiene esa emergencia. Esto también lo pudimos comprobar incluso en autoridades, lo cual nos pareció importante. Tuvimos recepciones y encuentros públicos, abiertos al público, en este caso, en el caso del alcalde de Leeds, además es un peso pesado del laborismo británico, del cinturón rojo, o perdón, creo que no se le llama así, se le llama el norte rojo o algo parecido en la jerga política, ¿no? Personaje muy significativo. Tuvimos también un encuentro y un debate con el responsable, digamos, de medio ambiente del partido a nivel federal, que trabaja en el panel de expertos sobre cambio climático de Naciones Unidas, aparte de estar en la Cámara de los Comunes como diputado, ¿no? Pero tuvimos encuentros, además en muchos casos con mujeres, cosa que nos gustó, alcaldesas de localidades grandes como Seattle, por ejemplo, Sheffield, perdón, quiero decir, o localidades incluso más pequeñas, ¿no? Y no solo laboristas, evidentemente ahí el UK del partido independentista de extrema derecha o el partido conservador en ningún momento apareció para verse con los perros flautas que íbamos andando por Gran Bretaña, pero sin embargo líderes importantes, sobre todo del Partido Laborista, pero también del Partido Liberal en el sur, mantuvieron reuniones, actos públicos y todo esto con la marcha. Significativo de que incluso en posiciones, como digo, de centro liberal, empiezan a producirse compromisos poquito que van más allá con el movimiento ante la emergencia climática. Esto también lo percibimos en los sindicatos, con los que hubo también reuniones y actos públicos. No todos los sindicatos son las trade, ¿no? O sea, los sindicatos de obediencia laborista, por llamarlo de alguna manera, igual ya habría que relativizar eso de obediencia, porque yo creo que se han convertido más independientes por sus propias crisis, no fueron los únicos que estuvieron participando. También sindicatos independientes que están empezando a cobrar más influencia y más protagonismo, sobre todo dependiendo en qué regiones, ¿no? Sí que vimos, por ejemplo, en un debate con gente de los sindicatos independientes, cómo las plataformas que están planteando se parecían
O sea, no se distanciaban esencialmente de los presupuestos que estemos manejándonos organizaciones como Ecologistas en Acción o como Greenpeace o como la propia Extinction Rebellion, lo cual nos pareció también importante. En todo caso, yo creo que de la misma manera que la huella del thatcherismo se deja sentir en las condiciones ambientales y sociales en Reino Unido, también en la respuesta por reacción también se dejan sentir, y necesariamente la contestación aumenta cuando ya los sucesivos gobiernos han ido dejando esa huella tan importante en la población y en el clima y en el medio ambiente, ¿no? Otra de las cuestiones que nos pareció bastante interesante, voy un poco intentando recordar las cosas que nos parecieron más significativas por comentaros y tal, ¿no? Voy a repasarlo un momentito con vuestro permiso. Sí. Otra de las cuestiones que nos pareció importante a resaltar es cómo, sobre todo el movimiento tiene un carácter, vimos que existía más proximidad entre organizaciones como Amigos de la Tierra con lo que es, digamos, el mundo el mundo laborista, que por parte de Extinction Rebellion. Extinction Rebellion lo vimos como una organización más independiente y más radical. Sin embargo, vimos que es la organización muy mayoritaria que se ha movido en casi todas las localidades donde hemos pasado y con la que estuvimos realizando distintas acciones, ¿no? Estas son algunas de las cosas que nosotros hemos podido percibir allá. No quiero extenderme mucho más, que yo creo que ya estoy empezando a ser un poquito pesado, pero sí comentaros dos o tres cositas que nos ha parecido interesante como experiencia de esta marcha. Una de ellas, que es la respuesta de por qué vamos allí. No solo, digamos, como estrategia por qué vamos allá. Vamos allá porque hemos llegado a una conclusión. Si no te mueves, estás muerto. Y hay que moverse. Es que no hay otra. Y estarán mejores las condiciones o peores. Acordémonos cómo el movimiento juvenil después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos se queda sumergido en el modo de vida, en una cierta, yo creo, importante alienación consumista, etcétera, etcétera, y como de repente eso salta por los aires con el fenómeno de la guerra de Vietnam. La situación es tan fluida y la situación es tan endeble y tan frágil que, aunque la percepción que tenemos al momento es de encontrarnos solos y solas, de encontrarnos incomprendidos, de encontrarnos impotentes, etcétera, etcétera, en cualquier momento eso puede saltar por los aires y aparecer en un nuevo escenario. Y lo que está pasando en Ucrania, pues te lo demuestra, y hay que estar al loro y hay que estar atentos. Y hay que estar, además, ejercitando gimnasia para estar preparados para cualquier acontecimiento que pueda suponer cambios sustanciales en la situación. Si nos quedamos, aquí yo no estoy hablando para el público aquí asistente, estoy hablando para afuera, hacia lo que hay fuera en la ventana. Si nos quedamos parados, estamos jodidos. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, estamos mal acostumbrados, esto yo creo que viene un poco de la raza, a tener una actitud pasiva y una actitud resignada. Y venimos un poco de una escuela de rebeldía y de decir, bueno, yo hasta el último momento voy a seguir peleando porque a mí lo de bajar la cabeza no me va. Esto es una segunda cuestión que alimenta la idea de esa marcha, de una marcha enloquecida
de un pequeño grupo de gente que se va juntando con gente en el camino, que va moviendo, que mueve al final a miles de personas. Porque claro, van ahí produciéndose manifestaciones todo el tiempo y actos y todo esto, y al final es un montón de gente la que participa. Pero que participa con ese signo, con el signo de nosotros no bajaremos la cabeza, ¿no? Y la tercera cuestión, que es muy importante, el retorno que tiene esto. Empezamos con la gente que hemos convivido a recibir una respuesta que nos dice: el grupo que estaba congelado, que estaba durmiente en nuestra ciudad, gracias al paso de la marcha, se ha vuelto a reactivar y vuelve a ponerse en marcha. Y está trabajando y está funcionando. Está en pequeños proyectos de barriada o está organizando movilizaciones o lo que sea. Eso es una cosa que no tiene valor, el haber sido... Quiero decir que no se puede ponderar lo que supone haber ayudado a unos compañeros y unas compañeras con tu pequeño esfuerzo a conseguir transmitirles un poco de energía y facilitar que se vuelvan a poner en marcha. Estas tres cuestiones para nosotros y para nosotras han sido suficientes para considerar que la marcha fue un éxito absoluto, pero también fue un éxito más que evidente también de convivencia personal. Consideramos que hemos tenido una gran suerte de habernos embarcado en esa aventura. También hay que tirarse a la piscina, que algunas veces las cosas salen bien, y que para nosotros es una experiencia que nos va a dejar una huella ya para mucho tiempo. Creemos que para una gente en Reino Unido, con la que hemos tenido comunicación y tal, también va a dejar una pequeña huella, esa huella que decían de los hispanis que han traído aquí la sequía, porque fue además muy simbólico y muy sintomático que la climatología durante todo el mes de octubre en Reino Unido no se ajustó en absoluto a los parámetros climáticos que habitualmente son al uso allá. Y decían, es que los españoles habéis traído la sequía y aquí ya no llueve en Inglaterra. Esto es un poco lo que os podemos contar. Como veis, aquí hay poca ciencia, hay sobre todo pues, mucha pulsión de corazón, de emotividad, de activismo, pues, de gente normal y corriente, no de grandes teóricos ni nada parecido, pero que yo creo que sí que tiene un valor en cuanto a eso que se ha vivido en común, a eso que se haya podido empujar y a mantener ese espíritu de gimnasia activista, de gimnasia ecologista, fundamental para afrontar los desafíos que inevitablemente nos van a surgir con el tiempo, sea a nosotros, a nuestros hijos o al Susun Corda. Pero creemos que esto nos gusta y creemos que hay que hacerlo así. Nada, perdonad si me he extendido mucho, que he sido un poquito pesado, y si tenéis preguntas o cosas parecidas, pues estaré encantado de